Bueno, muy buenos días a todas, a todos. En nombre de todo el equipo de la Dirección de Tecnología Educativa les damos la bienvenida a las primeras jornadas de educación digital. Sin duda es un hecho sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, que nuclea, que reúne más de 300 experiencias de docentes de toda la provincia, experiencias con educación digital, experiencias de enseñanza, experiencias que dan cuenta de todo lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia. Les agradecemos mucho por estar acá, les agradecemos también a quienes nos están escuchando desde nuestro canal de YouTube. Quería agradecer especialmente a Karina por haber aceptado nuestra invitación, nos enorgullece un montón, desde el primer minuto ella estuvo atenta, estuvo con ganas, comprometida en poder ser parte de esta conferencia inaugural, en pensar con nosotros los desafíos de la educación en la era digital. Así que para nosotros es un gusto, quiero que la recibamos con un aplauso. Como bien ya saben, el objetivo de estas jornadas es poder acercar, poder debatir, poder dar algunas discusiones con la comunidad educativa, discusiones que a veces quedan centradas en otros ámbitos que no siempre son la escuela. Entonces poder unir esas experiencias y poder dar nuevos debates es uno de los objetivos de este espacio. Esperamos que sean 2 días de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y que nos podamos llevar nuevas ideas y nuevas preguntas a todas las aulas de toda la provincia. Bueno, como ya seguramente la conocen y la han leído, pero voy a referirme a algunos datos, algunas cuestiones de su vasto currículum. Karina Lión es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, es especialista en formación de formadores, también de la Universidad de Buenos Aires, es profesora en Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesora en maestrías y doctorados en universidades nacionales e internacionales y es investigadora principal en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y codirectora de proyectos UBACIT. Fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación en Tecnologías y Pedagogías de la UBA. Además, es consultora de proyectos de tecnologías educativas en organismos gubernamentales y en empresas. Sus áreas de experticia son la educación a distancia, la innovación didáctica, la gamificación y la tecnología educativa. Tiene numerosas publicaciones en el campo de la enseñanza y la tecnología educativa y actualmente es desarrolladora de videojuegos educativos. Ahora vamos a escuchar a Karina y luego abriremos a preguntas. Quienes estén también presenciando por YouTube la conferencia pueden dejar sus preguntas allí y luego las repondremos. Bueno, muchas gracias. Me paro solo para que me vean atrás porque tengo que estar acá pendiente de quienes están por transmisión en línea. Estoy muy agradecida de estar acá porque esta jornada significa muchísimo pensar la tecnología como derecho, la soberanía tecnológica, viniendo yo misma de una universidad pública que está en embate como todas, como todo lo público. Me parece que es una oportunidad enorme repensar como colectivo cuál es el lugar de las tecnologías. Y si bien hay muchísimas deudas en nuestro sistema educativo, empezar a pensar estos temas nos achica algo de esas deudas que tiene que ver con justamente las brechas digitales y las brechas de acceso. Voy a empezar con algo que yo lo llamé miopías de época, y es la época, ¿cómo leemos la época hoy? ¿Qué leemos? ¿Qué discursos se generan en relación con las tecnologías? Porque los discursos también crean realidades. Parte de los discursos, y voy a ir después al hueso, ¿no?, de todos estos temas de tecnología, enseñanza, aprendizaje, pero parte de algunas dificultades que tenemos hoy es que estos discursos están muy presentes, impregnan nuestras visiones de mundo y, de hecho, también penetran en las formas de entender el sistema educativo en relación con las tecnologías. Un discurso que no es nuevo, pero que está muy presente aún, es el del determinismo tecnológico, y es pensar que son las tecnologías las que transforman la sociedad. O transforman la educación. Pongo tecnología, la escuela mejora. Este es un discurso muy presente. A mí me gusta empezar por acá y deconstruirlo, porque parte de nuestros temas y de nuestros problemas parten de entender
que la transformación es tecnológica y la transformación es pedagógica. En este sentido, en estos determinismos que han generado mucho ruido en nuestras sociedades, es un hilo del que tirar cuando pensamos la relación entre tecnología y educación. El otro hilo es el del solucionismo tecnológico, y es pensar que las tecnologías van a resolver problemas educativos. Entonces, frente al problema del aburrimiento, frente al problema de la motivación, pongamos tecnología. Otra vez, las tecnologías no resuelven problemas que son complejos. Y el último tema, que es el que está en agenda y en boga, es el negacionismo tecnológico. Prohibamos la tecnología, prohibamos los celulares. Al prohibirlo, casi como el pensamiento mágico piagetiano, desaparece el problema. El problema no desaparece, la ludopatía, las adicciones, los problemas de bullying, de grooming, están instalados socialmente, y porque no pongamos la tecnología en la escuela, el problema no desaparece. Estos tres discursos son discursos que están muy instalados, y a mí me gusta tirar una idea frente a esta miopía, que es leer la época. En 1999, previo 1998 es Google, ¿sí? Para que se ubiquen históricamente, Castells escribió una trilogía que llamó La Era de la Información. Y en esa trilogía Castells advertía que la información iba a ser un bien económico. Y hoy los datos son una mercancía y son un bien económico. Pudo leer anticipadamente la época. Y como desafío les propongo y nos propongo tratar de leer esta época para anticipar o para hipotetizar qué decisiones tenemos que tomar como sistema para repensarnos diferente los próximos años. Así como él tuvo esa lucidez de revisar esa época, propongo ese mismo desafío, con discursos que no simplifiquen lo que es complejo. Tenemos algunos dilemas, también se habló en la mesa de apertura, estos dilemas que tienen que ver con el extractivismo o extraccionismo de datos, qué pasa con nuestro planeta, los temas de autonomía, qué toma de decisiones podemos tener hoy. Cuando hablo de toma de decisiones, hablo de toma de decisiones en el sentido de Habermas, de emancipación, pensando que muchas veces la información nos viene antes incluso de que la pidamos. Estas inteligencias artificiales hace tiempo están instaladas y lo que hacen es traernos la información que necesitamos previo a necesitar. Va generando procesos en los que tomamos cada vez menos decisiones. Y esto es un tema para la escuela, la autonomía, la toma de decisiones. Cuando hablamos de personalización, las plataformas están personalizando, pero están personalizando en base a algoritmos que tienen que ver en general con el rendimiento, algo voy a hablar de eso, y no con los aprendizajes. Estas plataformas que cada vez están más presentes, porque la pandemia lo que hizo fue plataformizar más, estamos transmitiendo por plataforma, el Google Classroom, Zoom, empezamos a trabajar cada vez más con plataformas, tienen datos. Y esos datos hoy lo que permiten es traquear, hacer un seguimiento de los procesos y a la vez hacer una personalización. Y acá traigo el debate de qué significa personalizar una trayectoria educativa para nosotros y nosotras que trabajamos en el sistema. ¿Qué es personalizar? ¿Qué puede ir más allá del dato? Si bien los datos son útiles para entender procesos, ¿qué otras formas de personalización tenemos? A esto se le agrega plataformas que están empezando a trabajar con otro algoritmo, algo que se llama computación afectiva, que es muy curioso el término, ¿no? La emoción computarizada, pero que es la captura del reconocimiento, a través del reconocimiento facial de las emociones. Me gusta, no me gusta, me enoja, y eso también lo transforma en un dato que cruzado con el rendimiento personaliza el proceso. Son temas difíciles los que nos toca transitar, porque frente a esta automatización, la pregunta vuelve a ser la autonomía. Estamos en una sociedad muy exitista. Yo pienso millones de ejemplos. Se me ocurren los del fútbol. Una vez que ganamos, el DT es un genio. Cuando perdemos, es un desastre. Y permanentemente jugamos con esta idea de éxito y fracaso, que impregna también nuestra juventud, nuestros niños y niñas. ¿Qué concepto de éxito tienen?
qué es para ellos el éxito. Porque esta sociedad del éxito y esta sociedad de la influencia o de los influencers viene relacionada, dice el coreano Chul Han, de una sociedad del rendimiento, donde quien triunfa es quien tiene mejor rendimiento. Y lo curioso de esto es que muchas veces el sistema educativo también está basado en el rendimiento. A quien le va bien es quien rinde mejor un examen, no necesariamente quien aprende. Salir de la sociedad del rendimiento, que es una sociedad que yo pensaba en relación con la ludopatía, ¿no? Viene a capturar un sector vulnerable, exitista, que quiere hacer plata fácil, viene a mercantilizar las experiencias, y si hay algo que hace la escuela es una lucha contrahegemónica contra esa mercantilización de la experiencia. En este sentido, pasar de una sociedad del rendimiento, salir del susto de Munch, para ir a una sociedad más vinculada con los aprendizajes. Las tecnologías digitales abren un mundo a una dimensión más inmersiva. Cuando miramos series, hacemos maratones de series. Cuando jugamos juegos, no salimos del juego porque queremos estar ahí. Esta dimensión inmersiva, junto con una dimensión expresiva, que es la multiplicidad de lenguajes que tienen las tecnologías. Y acá Alberto habló de la diversidad, del acceso. Bueno, parte de estos lenguajes tienen que ver con eso, con la tecnodiversidad. Podemos escuchar, podemos ver, los audiovisuales. La tecnología nos habla en múltiples lenguajes, por eso hablamos de una multialfabetización. Esta posibilidad inmersiva de múltiples lenguajes abre la oportunidad a la diversidad. Una diversidad que, como decíamos, no viene con la tecnología, sino que viene con propuestas pedagógicas en las que las tecnologías se pueden incluir, de modo beta. Me gusta el modo beta porque los que trabajamos con tecnología sabemos que puede fallar. Y desde la educación, volviendo a Piaget, hoy se me cruzó mucho, hablamos del error como parte del aprendizaje y, sin embargo, digo que con una mano en el corazón seguimos condenando el error. Con la tecnología sabemos que falla. Con los videojuegos tenemos otra vida, si nos va mal, o podemos recargar la energía. Si te va mal en el sistema educativo, muchas veces es la expulsión. Y volver, y basta ver con las escuelas de jóvenes y adultos, todo lo que significa volver al sistema educativo. En este sentido, empezar a pensar la educación en modo beta es un desafío que también les propongo. La inteligencia artificial empieza a ser una metatecnología, una tecnología que dialoga con otras tecnologías y nos trae, y voy a decir después, algunos desafíos complejos. ¿Cómo están aprendiendo hoy estos jóvenes, estos niños y niñas atravesados por las tecnologías? Acá quiero hacer foco porque hay muchos y muchas docentes que se preguntan por qué hay tantos problemas de lectocomprensión. ¿Hay alguien que no esté preocupado por la lectocomprensión? Es un tema, ¿sí? La lectocomprensión. ¿Por qué hay problemas de lectocomprensión? Hay múltiples y no quiero simplificar, pero uno de los hilos de esos problemas, tiene que ver con que las tecnologías desde Internet instalaron una idea de horizontalidad. Toda la información está a igual nivel. Es lo mismo para un niño o para un joven. Lo que aparece en TikTok que lo que dice la docente, que lo que aparece en Wikipedia o lo que aparece en Google. No hay una jerarquización de esa información. Y parte de la comprensión, salir de un proceso de asociación para generar un proceso de comprensión implica jerarquizar, diferenciar lo verdadero de lo falso, diferenciar lo importante de lo espurio. Esa jerarquización de la información les está resultando muy difícil a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Parte por la tecnología, parte por los currículum nuestros que siguen siendo súper extensos, parte porque no resignamos ningún contenido y nosotros tampoco jerarquizamos, ni les damos herramientas para jerarquizar. En pandemia, frente a lo complejo que fue, utilizamos algo que fue importante, que fue la esencialidad. Fuimos a cuáles eran esos contenidos sumamente relevantes, porque todos sabemos que no todo lo que damos tiene igual valor. Y sin embargo, les quiero decir, leyendo programas, en mi pasatiempo, leer programas educativos, veo cada vez más contenidos en lugar de menos contenidos. Descuidamos esa esencialidad y al no proveer
un contraespejo a esa sociedad de la información donde todo es igual, donde esa horizontalidad se impregna también en las relaciones de autoridad y en otras cuestiones, estamos trabajando casi espejadamente, sin ejercer justamente lo que dijimos en la apertura, el pensamiento crítico. Con una mano en el corazón, vuelvo, digamos, qué es relevante de lo que enseñamos, cómo enseñamos a jerarquizar y cómo enseñamos a tener marcos interpretativos para que nuestros estudiantes puedan separar lo relevante de lo que no es relevante, lo falso de lo verdadero. En una sociedad, como decíamos, del rendimiento y de lo falso, entender el sentido se vuelve vital. Además, sumando complejidades, la información está fragmentada, pero esa hiperfragmentación de la información converge en una cabeza, que es la misma cabeza que quizás juega un videojuego, que está conectado teniendo temas de ciberbullying, es la misma cabeza, es el mismo sujeto el que se sienta en la escuela. Frente a esa fragmentación y frente a la sobresimplificación de las tecnologías, que es que a un clic de distancia y a veces sin clic, ahora directamente, la información viene, con esa sobresimplificación que traen las tecnologías, lo que se oculta o se invisibiliza es la complejidad del proceso de construcción del conocimiento. Y terminamos en la escuela, digo la escuela como sistema, también solapando información y conocimiento. Y creemos que porque tienen información, conocen. Y por eso muchas veces les cuesta comprender. Porque la comprensión es conocimiento. Y para conocer hay que tener marcos interpretativos. Y es todo un trabajo que hay que hacer. Con la complejidad de tiempos en disputa. Me gusta esta idea de tiempos en disputa porque lo que estamos es compitiendo por el tiempo de nuestros niños y niñas. Están mucho tiempo en la escuela y sin embargo parte de ese tiempo en la escuela no están en la escuela, ¿no? Están con otras cosas, pero además ese tiempo está disputado por las tecnologías, por los sitios, por un montón de cosas. Me gustaría que también esté disputado por el deporte, por el aire libre, por la comunidad y por otras cuestiones. Pero como el tiempo es escaso, está en disputa. Y como está en disputa, el tercer reto que les traigo, al de los discursos, al de el rendimiento y el aprendizaje, es pensar en qué vamos a invertir nuestro tiempo educativo. Invertir en sentido no mercantilista, ¿sí? En qué vamos a usar el tiempo que tenemos en la escuela, que es un montón. Y además aprovechando que están en la escuela, que es donde tienen que estar. Entonces, acá lo que les traigo es pensar itinerarios distintos, anticipar, tener esa lectura que decía Castells de anticipar, trabajar más con lo inédito, con la sorpresa, desnaturalizar algunas de las cuestiones que están naturalizadas, generar diálogos, como también se planteaba en la mesa de apertura, generar diálogos y entender cuál va a ser el sentido de la educación. Así como teníamos clara que la ciudadanía con la ley 1420 se creaba en relación con un Estado, con una sociedad, hoy también tenemos que repensar esa ciudadanía. ¿Qué implica la soberanía tecnológica? ¿Qué implica ser ciudadano de este mundo? ¿Qué implica esta huella digital que dejamos tremendamente? ¿Qué implica leer y producir en múltiples formatos? Y cómo alterar las secuencias didácticas que siguen siendo lineales. Seguimos enseñando con la explicación, la aplicación y la verificación, cuando sabemos que la ruptura de esta linealidad hace tiempo ocurrió por esta misma fragmentación que decimos de la información. ¿Qué le delegamos a la tecnología? Porque le delegamos un montón, le delegamos parte de nuestra memoria, ¿sí? Yo no creo que acá se acuerden de muchos celulares, de muchos cumpleaños, le delegamos. No quiere decir que no tengamos memoria y no quiere decir que ejerzamos la memoria, porque la sociedad es memoria y tenemos que ejercerla. Pero la pregunta es, ¿qué le delegamos? Hay cosas que le podemos delegar. Y voy a ir ahí justamente a esa parte que tiene que ver con el pensamiento complejo, la tecnodiversidad. ¿Qué habilidades tenemos que promover? ¿Voy bien con el tiempo? ¿Qué habilidades con sentido y con valor pedagógico? Cuando hablamos de pensamiento complejo es justamente para no ir a esos discursos simplificados, para no ir a prácticas simples, porque la tecnología ya, decía Steve Jobs, nos hace la vida simple. Lo que nos hace la vida simple nos complejiza un montón, nos complejiza todo lo que dijimos, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, la posibilidad de hipotetizar, la posibilidad de anticipar escenarios. En un mundo de algoritmos, en un mundo
que va hacia la automatización, que va hacia el control, porque las tecnologías también son tecnologías de control social, que va a esta personalización segmentada, que es lo que decíamos, algunas de las decisiones que, a mi juicio, son importantes, es pensar la autonomía, la autoconfianza, porque nosotros decíamos, tienen que saber aprender y tenemos que darle el motor para seguir aprendiendo. Parte de lo que me gusta de los videojuegos, y perdón que vuelva al tema, pero es lo que hoy hago y me gusta, es que vos no pasás de nivel hasta no tener dominado el nivel anterior. Y eso te hace tener confianza, a la vez que te podés equivocar, como decía, porque tenés la posibilidad de recargar energía y otra vida. La autoconfianza, la confianza en que podemos hacer. Seguimos mostrando lo que no se puede y mostrar lo que se puede hacer hoy cobra muchísimo valor en niños y niñas jóvenes que necesitan tener esa confianza para continuar sus estudios y llegar a la universidad, que los cobija, los alberga, los abraza. El otro tema que a mí me apareció más en la investigación en la pandemia es que se habla mucho de la brecha digital, de la brecha de acceso. No digo que eso no sea relevante. Lo que a mí me apareció muy fuerte en pandemia, investigando mucho, trabajando con directores y trabajando con escuelas, es que muchos chicos y chicas no tienen como capacidad metacognitiva la posibilidad de elegir cuáles son sus mejores estrategias para aprender. Esta capacidad que es la autorregulación, que es la que permite elegir, gestionar la carga cognitiva, elegir cómo aprendo algo que me es difícil, cómo aprendo algo que me es más fácil. Cuando no tenés estrategias diversas y elegís las mismas, quedás afuera de un montón de tareas que no podés hacer. En pandemia pasó que dimos mucha tarea, ¿sí? Asumamos. Nos vino, estábamos cansados, por supuesto, dimos mucha tarea. Había que mostrar y estaba bien, que estábamos presentes y seguíamos enseñando. Los estudiantes y las estudiantes que tenían que ver un video de 1 hora de biología, resolver 5 problemas de matemática, comprender o hacer 5 textos, estaban abrumados, porque no tenían, y esto lo estamos viendo ahora en la pospandemia, diversidad de estrategias para aprender. Y eso sí es una responsabilidad pedagógica. Sin darnos cuenta, estamos dando algunas consignas que van en la línea de homogeneizar los procesos de construcción del conocimiento. Cuando homogeneizamos los procesos de construcción del conocimiento, no estamos brindando diversidad de estrategias para esta autorregulación y dejamos afuera a los que más necesitan tener y estar adentro del sistema. Capacidad crítica y creativa es con esto, es con los datos, es equivocándonos, es usando la inteligencia artificial y otras aplicaciones y viendo qué sucede, es experimentando y es algo que está en falta, tolerando la frustración. Hay poca tolerancia a la frustración nuestra y de los chicos y chicas y jóvenes. También es por la inmediatez de las tecnologías, pero también tiene que ver con esta sociedad del rendimiento y del exitismo. Es complejo, pero estamos en una época en que toleran poco esta frustración. Tenemos que trabajar con lo crucial, porque si no toleran frustrarse, si no toleran equivocarse, si condenamos el error, si privilegiamos el rendimiento al aprendizaje, también estamos en la línea de un exitismo. Queremos gente que trabaje en equipo, nos cuesta un montón trabajar en equipo, porque trabajar en equipo implica respetar la palabra del otro, entenderla y no castigarla. Estamos en una sociedad con poco diálogo, donde lo primero que hacemos es condenar en lugar de entender y escuchar. Difícil el trabajo en equipo, hay que insistir con este trabajo en equipo y hay que experimentar. Cuando yo pienso en la inteligencia artificial, pienso, por ejemplo, en que si vamos a evaluar, porque obviamente ya la usan hace tiempo, van a usar todo lo que les facilite la tarea, y por qué no, yo también lo usaría y de hecho la uso, evaluar qué preguntas hacen. El prompt como instrucción, la pregunta que uno le da a esa inteligencia artificial, es una curaduría, uno la va mejorando. Formular una buena pregunta es muy relevante. Siempre cuento que recibo a estudiantes en el doctorado y les cuesta un montón formular una buena pregunta original de investigación. Volvamos a esa pedagogía de la pregunta de Freire, donde la pregunta cobraba valor y no una pregunta simple de respuesta simple. Preguntas que puedan ser complejas, porque la pregunta es el motor de la curiosidad. Rompamos esa linealidad y generemos desafíos potentes para el sistema educativo. Frente a los grandes volúmenes de información, optemos por small data,
la información necesaria, pequeña, encontrar esa información y transformarla en conocimiento. Entendamos cómo funciona la tecnología y por eso celebro este convenio con Fundación Sadowski. Acá la veo a Mara, pero estaba Fernando y celebro esta oportunidad, porque es entender cómo funciona la tecnología. Piensen en un momento que, no sé si hay alguien, levante la mano, que conoció el DOS. Por favor, que sean varios. Bueno, me puedo ir contenta. Me puedo ir contenta porque el DOS y el dial-up, ¿sí? Bueno, el DOS lo que hacía era que nosotros teníamos que poner un comando. Si no poníamos el comando, quedaba en negro, nos vomitaba símbolos, ¿no? Pasaban cosas raras, pero nos hacía pensar qué había detrás del comando. Windows borró el DOS. Tenemos las carpetas, naturalizamos. Nuestros jóvenes ya estuvieron con Windows, ¿sí? Una interfase creada y diseñada para hacernos la vida simple. Ese era Steve Jobs, pero Bill Gates está en la vereda, la misma vereda. Hacernos la vida simple. Carpetas organizadas. Esa carpeta es un diseño, es una interfaz. Nosotros tenemos que entender y hacer entender, y no hay mejor modo que experimentar, probar, equivocarnos. No se va a apagar la máquina. No es mi mamá que sacaba el disquete y pensaba que la máquina se le moría y perdía todo. La gobernabilidad algorítmica tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas, con desarmar, entender cómo los datos hoy operan, el extractivismo de datos, qué pasa también con el litio, con el planeta, con la terraformación. Pero también, en términos sencillos, implica experimentar, hacer diseños más experimentales. A mí me gusta mucho una idea que en su momento escribí y a la que vuelvo mucho, que es la de tatuajes cognitivos. Si recuerdan El hombre ilustrado de Bradbury, esos tatuajes en la piel tenían que ver con historias. Y cuando yo estoy volviendo, quizás porque estoy próxima a jubilarme, y uno vuelve atrás al pasado y piensa, ¿qué me marcó de mi vida el sistema educativo? ¿Qué experiencias recuerdo? ¿Cuáles fueron realmente inolvidables por lo bueno? ¿Sí? No tratando de olvidar esos malas experiencias. Y no son tantas las que me marcaron, pero aquellas que me marcaron mucho. Tuvieron que ver con algo interesante, haciendo el análisis, que son experiencias de borde del currículum. Una huerta, un paseo, una fogata, algo de deporte, y no del corazón, pocas del corazón del currículum. Cuando hablo del corazón hablo de lo disciplinar. Y esto es porque a veces en las materias no nos damos ese permiso de crear experiencias. Estamos corriendo como el conejo de Alicia, siempre llegando tarde, tras experiencias que son disciplinares, pero no generan huella. Piensen mientras hablo qué huellas les dejaron. Somos docentes por los docentes que nos formaron, lo bueno y lo malo. Nos dedicamos y no salimos del sistema educativo por eso mismo. Y sin embargo hay que hacer un ejercicio de esos tatuajes que nos marcaron, porque son esas experiencias las que tenemos que generar. Cuando hablamos de aprendizajes profundos, que hoy también se nombró, hablamos de lo significativo. No es todo. Si no es todo, no tenemos que dar todo, tenemos que elegir, tenemos que también tomar decisiones. Esas decisiones que pedimos, que los jóvenes se formen en pensamiento crítico, que tomen decisiones, porque en los trabajos donde van a tener que tomar decisiones cada vez más veloces, esas decisiones también se toman en el sistema educativo. ¿Qué decide un estudiante? ¿Decide grupo, decide escuela, decide currículum? Y sin embargo estamos formando sujetos críticos, autónomos que tomen decisiones. ¿Dónde se forman esos sujetos? Me encantaría ver que toman alguna decisión de codiseño. Por supuesto que diálogo, tecnodiversidad para la inclusión y desafíos relevantes. Desafíos que para ellos sean relevantes y para nosotros también. Voy a ir entrando hacia el final de la charla para generar un diálogo, que es lo más importante. Me tomo los últimos 5 minutos para esto, y es cómo podemos entonces pensar didácticamente. Si estos son los riesgos y los desafíos y los recaudos y las potencialidades de los aprendizajes, ¿cuáles serían desafíos didácticos? Problematizar, pero problematizar en serio, generar buenas preguntas, que ellos generen buenas preguntas. Y todo lo que rompa la linealidad.
La gamificación es la captura de rasgos de los videojuegos para la clase. No quiere decir que todo sea un juego, pero es, por ejemplo, pensar una clase un día con misiones y desafíos, o transmedia es romper la linealidad. Hay un montón de ejemplos transmedia divinos que tenemos en el sistema educativo en general. La guarida del tigre en Entre Ríos es un ejemplo, pueden googlearlo, contando el asesinato de Urquiza en un proyecto transmedia. Transmedia es la ruptura de la linealidad del relato. Hoy los relatos, les decía a nuestros jóvenes, no los leen linealmente, les cuesta la lectura lineal. ¿Por qué no aprovecharla para crear proyectos que tengan distintas entradas, que tengan distintas plataformas, ya que las usan, que tengan distintas posibilidades de contenido y de experiencias? 36 Coronas lo hicimos en CITEP, de pensamiento matemático, está accesible. CITEP es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Contaba el caso de una herencia de 36 coronas y para entender el caso, que era un padre que fallecía, dejaba a la viuda y a las hijas la herencia y se peleaban por la herencia, tenías desafíos matemáticos. Un buen problema es un buen problema siempre. Un problema relevante. Tenemos muchísimos temas y problemas ambientales, de género, que a los chicos, a las chicas les convoca. Transformar esos problemas, esos temas en problemas, generar experiencias ricas en ramificaciones, ya es un montón. Usar la inteligencia artificial generativa. Ustedes van a ver que si entran a Bing Imágenes y ponen el aula del futuro, pruébenlo, les va a dar imágenes de aula como las de hoy, con los bancos y el pizarrón, lo único que con un robot y azules, tonos azules, ¿no? Para mostrar que es. Pero el aula no se rompió, tiene estereotipos. Hay mucho estereotipo aún, hay mucho sesgo. Este sesgo del que se habla es tanto el sesgo de la base de datos, de esos datos cargados, como el sesgo del algoritmo y el modelo que construye. Muchas veces cuando entrenamos esa inteligencia artificial, que la entrenamos permanentemente, también generamos sesgos. Romper esos sesgos, comprender, por ejemplo, hacer un ejercicio simple como pedirles a los chicos, chicas, el aula del futuro ya muestra los estereotipos. Empezar a usar, empezar a generar más imprevisibilidad, más incertidumbres, estas narrativas no lineales, desafíos que sean valiosos. A mí me gusta alentar la sorpresa, esto es, que venga a la clase y no sepa, algo nuevo puede emerger. Porque lo otro que está costando, junto con la tolerancia a la frustración, la intolerancia a la frustración, es el deseo de los jóvenes por aprender. Y a veces el deseo por enseñar. Estamos acá porque tenemos ese deseo de enseñar, hay que seguirlo contagiando, pero hay que despertar el deseo de aprender. Aprender en la escuela como el lugar donde hay que estar para aprender, porque tiene mucho para decir. Y salir de los sesgos y de los reduccionismos. Bueno, entonces ahondo un poquito más en esto antes de pasar a la siguiente. Muchas experiencias que sucedieron en pandemia pudieron compartirse y salieron a la luz. Lo que hicimos, que para mí es relevante, y creo que la provincia lo puede hacer y también ustedes, es empezar a relevar esas experiencias pioneras, esas experiencias valiosas que contagien emoción y que contagien alegría. Porque hay que volver a pensar, decía Mérier, que la docencia es una locura necesaria. Hay que volver a poner ese rasgo de locura necesaria en el riesgo pedagógico. Y otra vez vuelvo al riesgo pedagógico y no al riesgo tecnológico. Cuando pienso en los nuevos discursos que crean realidades, cuando pienso en el potencial de estas tecnologías para la transformación, pienso en estas cuestiones. ¿Cómo salir de lo dado a la incomodidad didáctica? La incomodidad didáctica es esta que nos hace decir la clase como está hoy no va más. Y es un tema difícil, porque muchas veces, y esto seguramente lo verán, cuando uno se sale del guión de la clase, el estudiante te pide que vuelvas a ese guión de la clase. Es algo curioso, ¿no? Porque vos decís, yo soy un docente innovador y traigo la clase, y el alumno te dice, ¿cuándo va a decir el texto? ¿Cuándo va a repetir la bibliografía?
Y aunque al cansancio nosotras no repitamos los textos, por ejemplo, en la universidad, porque creemos que si viniste en tren, el texto ya lo leíste, y porque creemos que si tomaste un tren de 1 hora, tenés que venir a clase para que haya y suceda algo interesante, hay ahí una tensión muy fuerte entre nuestros estudiantes y sus deseos, y nosotros, docentes, y nuestros deseos. Pero hay que hacer una pedagogía de ese encuentro, un encuentro donde realmente esta innovación que nosotros pedimos, también ellos la vean como necesaria, que la vean como que sin esa ruptura y sin esa transformación van a quedar también cada vez más lejos de estos lugares porque de trabajo. El trabajo exige esta creatividad, como les decía, autonomía, toma de decisiones, pensamiento creativo, un montón de cosas que deja muy lejos justamente a los sectores vulnerables. Y no es que la tecnología, y vuelvo a este tema, en sí misma va a generar esto, pero esta tecnodiversidad, esta probar distintas herramientas tecnológicas con diversidad de estrategias, lo que les va a permitir son entradas diferentes y por lo menos encontrar algunas donde se encuentren a gusto y donde puedan tirar de ese hilo, ¿no? Me gusta pensar en esos hilos que se tiran. De la reacción a la anticipación. ¿Por qué digo esto? Alicia Camilione una vez me dijo, que es una didacta conocida, que la educación debiera pensar por anticipado. Y ahí yo pensé esa idea de Castells como lectura de época, cómo anticipó una época. Y en general estamos reaccionando. Nos vienen las tecnologías, reaccionamos. Nos viene un embate, obviamente reaccionamos. Y está bien reaccionar, pero también está bueno hipotetizar y anticipar, viendo que hoy existen estas herramientas de inteligencia artificial que no van a desaparecer, viendo que algunos países están experimentando muchísimo con tecnologías muy invasivas de inteligencia artificial. China está experimentando con diademas neuronales que van directamente a la actividad neuronal de los niños y jóvenes y esas que se dan cuenta en el minuto 37 que un chico dejó de prestar atención y eso va directo a la computadora de la docente que mira en tiempo real qué alumno sigue y va directo al chat de familias donde el padre o la madre se entera en tiempo real si su hijo cabeceó 2 segundos en una clase. Frente a estos desafíos que otra sociedad más disciplinada nos horroriza o nos da risa o nos alerta, pero nosotros tenemos Meta en nuestros celulares y nosotros también tenemos esa vigilancia. No pagamos todavía con reconocimiento facial, como hacen ellos, pero tenemos otros organismos y mecanismos de control. Frente a esto, que ya está instalado, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál va a ser el discurso que construyamos? Que no sea determinista, que no sea solucionista, que no sea negacionista, que no sea simple. El discurso complejo de incluir tecnologías para la soberanía, para el pensamiento crítico, pero también para un accionar didáctico que transforme las aulas, que nos transforme, que transforme las cabezas de estos niños y niñas que van a necesitar trabajar en una sociedad muy distinta de la que nosotros conocemos. Y no me gusta hablar de esta idea de alguien que se despierta 100 años después y reconoce la escuela, que es una metáfora que para mí es odiosa, que usan algunos y algunas, porque puede ser que la carcasa y el hardware de la escuela no haya cambiado, pero el software cambió muchísimo. Nosotros somos el software, ¿sí? Me gusta creer que cambiamos. Partir de la selfie a la comunidad, en esta cultura que decíamos individualista, donde cuando le preguntas a un niño o niña de 3 años qué quiere ser, te dice famoso. Revertir ese discurso de la selfie individual a la comunidad, a la creación de una comunidad, es un ejercicio fundamental. Este es un ejercicio fundamental. Crear comunidad, crear empatía, ver cómo salimos de ese exitismo y de una escuela como muro a una escuela más porosa, que dé esperanza, y la esperanza no ingenua, la esperanza es política. Así como decimos que la tecnología es un derecho, el futuro es un derecho también. Y los sueños también son un derecho. No nos pueden quitar los sueños, no nos pueden quitar la imaginación pedagógica, porque la imaginación pedagógica es la que lleva a una escuela distinta. Y esto es imaginación pedagógica. Muchas gracias.
Qué gusto. Sí, toma agua. Qué gusto escucharte, Karina. Bueno, abrimos a preguntas. Yo tengo una para sumar, ya que tengo el micrófono. Como vos bien decías, la transformación es pedagógica, fue una de las primeras cosas que dijiste. Y en centrarnos en pensar en cómo aprenden las y los estudiantes, ¿no? Hablabas de un riesgo pedagógico, hablabas de una ruptura de linealidad, hablabas de volver un poco a la emoción y la alegría de aprender en esa búsqueda, y nos tiraste algunas ideas sobre cómo encarar eso. Yo me quedé un poco pensando en vos como docente, qué respuestas, qué reacciones ves, cómo cambia la dinámica cuando implementás esa metodología o esas metodologías de enseñanza, y cómo ves esas huellas de las que hablabas manifestadas, ¿no? Hay tensiones, se genera una tensión entre lo que se espera y lo que no. Hablabas de esto de, bueno, ¿y cuándo me dan el texto? ¿Cuándo me dan una fotocopia? Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco desde tu experiencia cómo se da eso. Bueno, nos pasan varias cosas y en la universidad les quiero decir. Nosotros damos, por ejemplo, textos completos, que por supuesto se los proporcionamos, y lo primero que preguntan es si el texto es para todo el cuatrimestre. Cuando le decís que el texto es por unidad, ya te dicen, ¿4 libros? Leen, no es que no leen, sí leen distinto, pero esta cultura que teníamos nosotros, que nunca le íbamos a preguntar al docente si el libro era el libro para toda la unidad, ya suponíamos que teníamos que leer un montón, ¿no? Eso nos cuesta mucho instalarlo, calculo que en todos los niveles el tema de la lectura, pero también pensaba, y yo empecé a implementarlo en la clase, que nosotros les leemos poco. Y que nos vean leer también está bueno, incluso en la universidad. Entonces, de repente, leer un cuento, leer un relato. Edith, que fue mi maestra, Edith Litwin, leía cuentos de Borges en la clase. Y yo decía, ay, Edith, este cuento, el soborno. Y sin embargo, empecé quizás más tarde, más grande, no quiero decir más vieja porque viejos son los trapos, decía mi abuela. Empecé a leerles algún cuento, algún relato. Y leer es mostrar que leemos. Y está bueno eso también. Porque para mí sigue siendo importante la lectura, supongo que para todos y todas acá, pero como los modos de leer, y vuelvo a esta idea, no es que se lee menos, porque leen un montón o ven también reels, ¿no? Que son otros tipos de lectura, es implementar esto. Hay tipos de lectura distintos. Les leo un cuento en una clase. Les hago producir algún texto también en una clase. Les hago producir el texto en imágenes. Les hago producir un podcast, un relato. Y en las clases voy variando estas estrategias. Ya mis alumnos ya saben, ¿no? A esta altura. Pero al principio sí, por supuesto cuesta. Pero cuando una vez los hice salir del aula y dije, tienen el desafío de, no sé, de buscar 3 entrevistas a estudiantes, los hice salir. Una vez les hice una búsqueda del tesoro donde tenían que contar los pasos para encontrar las pistas, y contando los pasos les dije que estaban haciendo programación con la tortuga de Logo, ¿no? Y se acuerdan. Entonces los hice recorrer filosofía y letras contando pasos. Me dijeron que se sintieron muy ridículos, pero hay que perder ese miedo también. He hecho locuras, pero esas locuras tenían un sentido. Si yo quiero enseñar, por ejemplo, que la programación implica la descomposición en pasos, en circuitos más pequeños, les tengo que también mostrar. Y estoy con una línea que es importante, esta mostración, esta ejemplificación, esta modelización, de alguna manera, la tecnología también funciona así. Rompiendo esta linealidad, por supuesto, porque ellos esperarían en la clase que yo les hable del texto, esperarían que en el examen les pregunte del texto, y en mis exámenes no hay preguntas del texto. El examen es tan disruptivo como la clase, porque si cambiamos la enseñanza hay que cambiar la evaluación. Y esto también lo aprendimos los que trabajamos en escuela, en universidad y la didáctica. Y eso cuesta mucho más, cambiar la evaluación, porque también tenés lo estandarizado, las pruebas, el sistema. Algunas cosas antisistema hay que hacer, que tienen que ver con esas rupturas, y otras, por supuesto que no. Esa es la tensión en la que nos movemos. Cuando digo antisistema es que si vos tenés pruebas estandarizadas y no los preparás para esas pruebas estandarizadas, tampoco sirve, porque no los estás teniendo adentro. Pero además podés probar pequeñas pastillas, pequeñas
pruebas, ¿no? De esto, digo, de hacer una clase distinta, disruptiva, gamificada con algún desafío o proponiéndoles que ellos se planteen los mismos desafíos, se puede hacer. He visto experiencias muy buenas tanto en primaria, en secundaria, en distintos lugares donde empiezan a romper esta idea de la linealidad y generan por lo menos curiosidad. Ya eso, y generan que a veces te divertís aprendiendo. Perdimos ese placer de aprender. Cuando Freud habla del deseo epistemofílico, que es lo que hace aprender, que es el deseo por aprender, el deseo del conocimiento, está cada vez más difícil despertar ese deseo por conocer. Entonces creo que tenemos que salir con toda nuestra artillería, usaron las balas, yo uso artillería, la hipérbole, para poder salir a encontrar ese placer por aprender, aquellos que más necesitan recuperar ese placer por aprender. Porque otra vez, los queremos adentro del sistema y no afuera. Y para eso tienen que ver que pueden aprender, que tienen autoconfianza, que creemos en ellos, en ellas, que tenemos nosotros, ellos tienen autoconfianza, pero nosotros confiamos en nuestros estudiantes. Valorar lo que les pasa fuera de las aulas, porque afuera juegan, por ejemplo, y juegan videojuegos. Y es verdad que apuestan algunos porque quieren plata y quieren plata para sobrevivir. Pero son esos temas también temas de la escuela. Si no los tomamos como temas de la escuela, quedan en terreno de nadie. Yo esto lo aprendí también a fuerza y a fuego, ¿no? ¿Quién toma los temas? Estos temas. ¿Los toman las familias? No, las familias dicen, por favor, escuela, hace algo. La escuela está sobrepasada, porque además tiene el currículum y tiene un montón de cosas. Y quedan en un terreno de nadie. La ciudadanía digital crítica se aprende en casa, en todos lados, con las familias, en la escuela y en esas trincheras muchas veces, donde necesitamos que esos temas se tomen. Si no se toman, son currículum ausente. Y lo que sucede es que básicamente son currículum ausente. Entonces yo empiezo a tomar esos temas, porque si no se toman esos temas, creo que no se toman o no los tomamos como temas del sistema o de la escuela o de la universidad. Y a la universidad también llegaron con muchos problemas. La pandemia nos pasó factura en general a todos, estudiantes que se ponen de repente, salen del aula a llorar en los pasillos. Todo esto que son situaciones complejas que vivimos y transitamos como docentes, que nos hicieron mejores docentes, yo estoy convencida, o por lo menos a mí me hizo pensar muchas otras cosas. Creo que tiene que servirnos para esto, para mejorarnos, para probar, para experimentar y para ver qué pasa por otro lado, que si hoy no recuerdan un contenido específico, lo tienen en internet, pero si hoy no saben cómo buscar, aprender, reconocer lo falso de lo verdadero, tener ese motor para seguir aprendiendo, no lo aprenden en otro lado, y esto es básico, para mí es crucial. Bueno, muchas gracias, Karina. Invitamos a quien quiera hacer alguna pregunta, sumar al debate. ¿Había alguna mano levantada por ahí hoy? Nada. ¿Los inhibiste completamente a todos? Silvia quiere preguntar algo. Comentarios pueden ser también. Comentarios, ideas, algo para compartir. Sí. Es buenísimo. ¿Qué hiciste hoy? Hiciste un montón, pero no está registrado. Y después la familia recibe el cuaderno y dice, también está en blanco, ¿no? ¿Y qué hizo este docente, esta docente? Pero ¿sabés qué hago yo con eso? Hace un dibujo, crea algo distinto, hace una bueno, nada, digo, para dejar tranquilos, ¿no? Y tranquilas, y para que haya un recuerdo también, una documentación. No es solo por eso, porque documentar también está bueno. Y está bueno para ellos y para ellas, ¿no? También, y para ustedes. Se documenta distinto. Aprender a documentar las clases no es escribir la fecha todos los días y hacer todo. No es solo eso, ¿sí? Documentar la experiencia es parte de lo que nos toca, porque lo que documentan es valioso. Después les podés hacer recuperar lo que no es texto, recuperar lo que pasó en esas clases distintas, recuperar lo que pasó en esas clases que no hubo copia,
¿Qué pasó en esas clases? ¿Qué aprendiste? Eso es también ayudarlos a empezar a tener estrategias de autorregulación. Es como empezar a adquirir conciencia de que el aprendizaje es distinto y engloba otro tipo de estrategias. Entonces, no solo que hiciste la clase distinta, que documentás distinto, los estás ayudando a generar un registro distinto de su estrategia metacognitiva, y eso es un montón. ¿Estamos bien de horas? Sí, estamos hablando. Bueno, ahí está. Comparto algunas de las consultas, de los comentarios que llegan en YouTube. Hay mucha gente conectada. Nada, agradecen, felicitan, saludan a Karina y al equipo por las jornadas. Leo algunos comentarios mezclado con algunas preguntas y después vemos qué podemos responder de eso. María Alejandra Ambrosino dice: a veces la mejor innovación en este hoy es volver a las buenas experiencias clásicas para nosotras, nuevas para quienes transitan el contexto de hiperdatificación, ¿no? Se refiere a las experiencias plásticas. Después Sandra de la Justina felicita y brinda por el aire, por los nuevos aires tecnopedagógicos. Luego Leandro Rubén González pregunta por algún autor para profundizar sobre la incomodidad pedagógica, se quedó pensando en ese término. Y Analía Placenti dice que quiere preguntar cómo hacer evaluaciones disruptivas. Así que nada, se piden ahí algunas estrategias también. Bueno, a las colegas que ahí comentaron las saludo. El texto, lo de incomodidad pedagógica es de Philippe Mérieux, Ética y Pedagogía, un libro clásico, si no me equivoco, del 2001, donde él donde tiene un montón de... También habla de la fascinación de la herramienta, porque habla de justamente la tecnología como luces de colores que muchas veces obstaculiza una visión crítica y pedagógica. Respecto de la evaluación, es una pregunta hermosa, cómo evaluar distinto. En principio uno podría dar un menú de opciones donde elijas tu propio recorrido en esa evaluación. ¿Por qué no? Si hiciste unas estrategias diversas, poder dar lugar. A veces puede ser una construcción en vivo de algo, o sea, con lo que venís y con lo que haces, te ofrecemos un desafío para que in situ, quitarle peso también, ¿no? Porque eso también es quitarle un poco de hierro a esa evaluación, donde también podés aprender, podés hacer cosas en equipo, podés hacer un juego como evaluación, ¿por qué no? Un documento colaborativo, un manifiesto. Hay un montón de formas de quebrar esa evaluación clásica sin desmerecer que haya momentos de evaluación clásica, porque la van a necesitar, porque el sistema, la vida, el trabajo también es clásico y muchas veces van a ser evaluados de manera clásica. Entonces, ojo, lo que digo no es para que tampoco irse al otro lado y es todo innovación, porque si todos innovamos, pobres pibes, ¿no? No van a llegar no van a dar abasto. Pero lo que digo es, innovemos con algo, pero también conservemos. Estoy en esta línea de tensionar la innovación con las tradiciones y recuperar lo mejor de las tradiciones educativas que también tenemos. Me parece que en ese tándem me muevo. Entonces, algunas evaluaciones clásicas y otras que rompan y que quiten y que vean, porque en ese juego alguien va a decir, uy, por fin puedo mostrar que aprendí algo. Y en la evaluación, quizás más de estilo clásico, uy, acá no sé qué decir o no sé qué poner, porque no sé la respuesta correcta. Acá hay otra cosa con la que yo digo, nosotros vamos de una pedagogía de la respuesta, ¿no? En lugar de la pregunta, pero además de la respuesta única. Entonces, es como que los chicos ya saben que la docente está o el docente está esperando esa respuesta. Si no de ahí esa respuesta, sabe que no está bien. Partir a las respuestas, que hay respuestas posibles, eso también es cambiar la evaluación. Dar la oportunidad de que haya distintas respuestas posibles y si alguna no es tan correcta, que la revise, que la vea con alguien, que la trabaje en equipo, etcétera. Pero por lo menos romper el concepto de respuesta única. Ya eso es importante en la evaluación y en general. Matizar, dar distintos tipos de evaluaciones, porque vuelvo a esta idea, brindar distintas estrategias de evaluación es brindarles
también la posibilidad de tener distintas estrategias para la autorregulación. Yo tengo una experiencia muy interesante. Cuando dirigí UBA 21, nosotros teníamos 100.000 estudiantes que pasaban por UBA 21 y rendían 10.000 pensamientos científicos. Hablo de masividad, ¿sí? Y entonces tomé la cátedra de pensamiento científico y dije, ¿qué evaluaciones podemos hacer para 10.000 alumnos? Desafío tremendo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un multiple choice porque los docentes tenían que corregir de 500 exámenes, ¿no? Era masivo. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo construimos? Ahí aprendí que construir un multiple choice es muy difícil, más de lo que uno supone, que cómo hacer diversidad de temas en el multiple choice era todavía más difícil, pero lo que aprendimos como docentes, pensando preguntas distintas, con respuestas distintas, de choice, que es una evaluación clásica, el múltiple, en esas jornadas donde nos matamos para ver cómo hacíamos para que pudiéramos tener 500 exámenes distintos, buenos todos, iguales, equitativos, para que no sea el tema 1 que te dicen, el tema 1 es re difícil, el 4 no, me mataste. Bueno, eso es también pensar en paralelo, pensar en diversidad. Algo que no nos tomamos mucho tiempo para ver, porque en general terminamos dando consignas que nos resultan fáciles como docentes. Y lo digo críticamente, ¿sí? Entonces hay procesos cognitivos que quedaron afuera. Procesos que en general tienen que ver con la hipótesis, con la anticipación, con la toma de decisiones, con la creatividad, con el pensamiento crítico. Entonces, desde ahí yo volvería a pensar la evaluación. Gracias. Hay una pregunta más, no sé si... Hay una pregunta más. Bueno, una más. Y estamos. Dale. Sí, ahora vos la reponés. Uy, la anotó en el celular. Así que... Estuve escribiendo y todo, sí, por el ¿Me puedo ir si no la sé la respuesta? Creo que sí. Primero le agradezco porque creo que hace mucho que no coincido con alguien escuchando lo que está exponiendo. Buenísimo. Sabemos que debemos involucrarnos en las necesidades actuales, como puede ser la ciberludopatía, entre otros temas, la evaluación con la guía y todo eso que nos genera problemas. ¿Cómo hacemos para afrontar desde el lado del facilitador, ¿sí?, esos miedos que nos genera el sentirnos que por ahí no estamos preparados o que no estudiamos sobre esto y que son cosas nuevas, ¿sí?, para afrontar estas problemáticas en vez de simplificar, tratar de esquivarlo e ir a lo más simple? Mira, yo creo que se hace asumiendo los riesgos, no hay otra. Diciendo, por supuesto, yo aprendí a programar videojuegos hace 5 años, tengo 57, ¿sí? A los 52. No me resultó fácil, pero miré millones de tutoriales y dije, quiero hacer un videojuego. Y me equivoqué muchísimo, ¿sí? Y tenía un montón de errores. Y creo que hay que bajar a tierra, dialogar, aprender, con la humildad de que podemos seguir aprendiendo, porque desde el momento en que sabemos que nos equivocamos y sabemos aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo, estamos dando pasos agigantados. Pero bueno, ya salimos hace mucho de ese lugar del saber, ya hace tiempo se rompió esa idea, hace tiempo estamos compitiendo, entre comillas, con un montón de herramientas que tienen esa información, pero lo que nosotros tenemos todavía, y para mí es fundamental, es la brújula de orientar para la construcción del conocimiento, que es lo que decía, ¿no? Y mucho de lo que hoy sucede con la inteligencia artificial generativa es literal, no es metafórico. Poder pensar en metáforas, en un metalenguaje, es algo que nosotros como seres humanos tenemos y como docentes tenemos un montón. Cuando vos decías qué pueden pensar, empezar a sintetizar con imágenes o con metáforas. La metáfora ayuda mucho, la ironía, el doble sentido, ayuda un montón, por eso nos gustan los memes, porque todo ese doble sentido, toda esa ironía, toda esa capacidad de metaforizar, que es de imaginación pedagógica, vuelvo a esa idea, no está hoy en las tecnologías. Las tecnologías te devuelven mucha literalidad. Entonces, esa metáfora es la que va a llevar al pensamiento creativo y eso lo podés hacer perfectamente como facilitador, porque otra vez la cabeza tuya no es si salió una nueva herramienta y la domino,
es que vos con esa nueva herramienta podés pensar más allá de esa herramienta, podés crear metáforas, podés crear un metalenguaje, podés crear una propuesta con imaginación, ¿sí? Y eso es nuestro, son nuestras cabezas. Para eso hay que abrirnos un poco más, hay que tener imaginación, eso sí. Abrámonos a la imaginación, pensemos distinto, pensemos divergente, pensemos que no hay un solo modo de hacer las cosas, que hay muchos, pensemos en eso, ¿no? En la multiplicidad de formas de hacer las cosas que no son algorítmicas, que son heurísticas. Hay más de un camino heurístico para llegar a problemas, a soluciones. Ese sí es un desafío y eso sí no nos lo pueden quitar y tenemos que luchar para tener no solo soberanía tecnológica, sino también soberanía pedagógica, ¿sí? Y eso es imaginación. Bueno, le agradecemos a Karina por acercarse hoy, por haber respondido a nuestras preguntas, por acercarse, ¿no?, con nuevas ideas para seguir pensando la enseñanza. Las y los invitamos a quedarse al próximo panel sobre formación docente y a participar de los conversatorios y de las demás actividades. Muchas gracias. La despedimos con un aplauso.